Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, mis estimados amigos del canal. Bienvenidos un día más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Como ya se ha hecho costumbre, estamos en día sábado, fin de semana, con el programa en vivo número 168. Muy contento de que me sintonices del otro lado de la pantalla. Por favor, si me indicas desde dónde me acompañas y también si el audio y el video está ok. Para ir empezando en esta tarde, como siempre tengo que leerte y aclararte el descargo de responsabilidad para indicarte qué es lo que estamos haciendo en este canal. Recuerda que aquí simplemente estamos estudiando una estrategia de trading para poder en algún momento convertirnos en esos traders rentables que estamos buscando en el mercado cripto principalmente. No soy un trader profesional, simplemente un estudiante más de la estrategia del hombre malo de nuestro amigo Jaime de Trading Latino, que amablemente nos ha compartido su estrategia y pues nosotros al verla que es efectiva, esa efectividad de esa estrategia, y yo he tratado de copiarla al 100%, la estrategia quiero copiarla al 100%, y debido a que tampoco existe información básica en ese canal, yo la he presentado en este canal de una manera gratuita, de la misma manera, para que tú vayas aprendiendo la estrategia un poco más rápido de pronto de lo que a mí me tomó. Recuerda que no son consejos de inversión lo que vas a escuchar, simplemente si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Tengo que decir esto porque siempre, como hay gente nueva que se va juntando a estudiar con nosotros o es la primera vez que está en el canal, después ve que nosotros decimos que vamos a peinar la gata y que llegue el chinito y que la velita y que los apalancados y que todo eso, y se van enojados porque dicen que estoy copiándole a Jaime, pero la verdad, como sabe aquí toda la comunidad, son frases que se han pegado y la manera de analizar el mercado es la misma de Jaime, ya que yo he estado aprendiendo de él, entonces es muy difícil que yo lo analice de otra manera. Pero siempre voy poniéndole ahí algún toque personal y espero que saques alguna conclusión buena de la información que vamos a compartir este día. Así es que muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Vamos a saludarte, estamos con Nick Nengibar. Dice, en 4 horas ya se tiene indicios del rebote. Perfecto, ya nos vamos a ir al análisis. Y yo creo que tienes razón, mi estimado Nick. Estamos con Oscar Hernández, la velota. La velota fue la de ayer. Una vela roja grande, para serte sincero. Neotrix STDR dice, buenas Charlie. El tío Chuy el Gordo dice que está en Michoacán, México. Muchas gracias. Un saludo a mi tío el Chuy, dice. Sergio García, viejo hermoso, dice. Bueno, lo de viejo no sé. Mi estimado Sergio, si es que es para mí, un abrazo. Neotrix por acá, Kenneth.
Llegó temprano Kenneth por primera vez, dice Daniela Moreira. La banda de Telegram presente. Muchas gracias. Está todo el equipo de Telegram aquí. Fíjate, tenemos un grupo de Telegram. Todos los integrantes de ABC Bitcoin de la comunidad estamos sobre las 4000 personas, donde intentamos hacer trading, conversar. No es un grupo de señales, pero vamos ahí conversando sobre el mercado, sobre la estrategia y varias cosas que van pasando. Y yo diría que minuto a minuto, 24 horas al día, porque cuando duermen los de Europa se despiertan los de Latinoamérica y así. Nunca para el chat, así es que muy interactiva la gente. Si deseas unirte, está un link en la descripción de este video y en todos los videos. Es gratis, puedes ir allá y no estar tradeando solo, ahí tradeamos todos acompañados. Dice aquí Luis Guzmán, para Baltimore, un saludo, dice, para Baltimore, Maryland, USA. Un saludo para allá, quiere ver la onda 5 en el diario, dice, vamos a ver. Jan Sarabia dice, el cero es mi amigo, dice, baja más. Iván, es pregunta, vamos a revisar. Martín Díaz, un abrazo, vamos al punto, dice, sí, ya vamos, hay que saludar a la gente primero, después se enojan que no les saludé. Y no alcanzo a saludar a todos, fíjate. Oscar Hernández también está cantando. Ita, dice, saludos desde Santa Fe, barrio del Angelillo, en Guanajuato, México, a AJ Longoria. Muchas gracias. Está desde Mendoza, Argentina, David. Alex BR, nos vamos a 60. José Cuevas, con la cena lista, esperando para ver el streaming desde Valencia, España. Muchas gracias. Por acá también tenemos al amigo Edu, que siempre anda un poco romántico. Oscar David Perdomo, Anthony Rodrigo, y está toda la pandilla. No me alcanzaría el streaming para saludarlos a todos, así es que me voy a la parte del final. Javi Edu desde Perú. Está Miguel, baja más y vendemos más, dice. Sí, la gente nerviosa, la gente sentimental baja más, vende más. Es al revés. Es al revés la cosa. En Comas, Lima, Perú, bueno, está mucha gente argentina presente, está México, está El Salvador, Estados Unidos. Muchas gracias a todos por la presencia y yo creo que vamos a ir empezando. Y tal vez, no sé si viste la miniatura, y yo les ponía la zona de los 49,000, que si tú te fijas, el perfil de volumen que usa Jaime en la estrategia y que lo tenemos aquí, a la derecha, el volumen azul, es el que nos muestra las zonas donde hubo mayor negociación en el pasado. Es decir, de aquí de donde nos encontramos a la izquierda hasta donde yo te estoy mostrando, o sea, hasta acá, lo que está visible, dice que en este tiempo se negoció bastante en esta zona donde estamos ahorita, en el límite, en esta zona que te estoy marcando, y en el límite estarían los 54,400 más o menos. Nos marca otra zona acá abajo que serían los 50,400, dice 50,300, donde empezaría esta zona. Y esta zona casi que se termina por los 45,800. Vamos a ponerle así. Más o menos así. Y acá tengo otra zona más abajo, que tú la estás viendo ahí a la derecha. Esta zona en cambio empieza en los 39,900, pero esa no le quiero ver. A esa zona no le veamos. ¿Qué te parece? Así mejor. Ok. Yo tengo en el gráfico diario de Bitcoin fuerza y dirección bajista. Dirección bajista con fuerza. Se interpreta los indicadores que me están mostrando o indicando, si vale la redundancia, lo que está haciendo la acción del precio. Obviamente es el precio del pasado, por eso me indica estos indicadores. El futuro nadie sabe, el futuro ante la incertidumbre, como les decía, nosotros tenemos una estrategia y lo que me indica aquí esta estrategia es que tengo fuerza para abajo. Entonces en el gráfico diario yo no tengo entrada o confirmación, porque yo te decía ayer, lo que vamos a operar es un rebote. ¿Cuál es el patrón de rebote que tú ya conoces si eres un estudiante de aquí del canal? Direccionalidad alcista con una pendiente negativa del ADX. En este punto no tengo ninguna de las dos, pero estoy en una zona baja. Y como yo no estoy haciendo trade en el gráfico diario, yo siempre voy a apoyarme. Bueno, aquí lo que te decía es que vamos a intuir un rebote a la media
para seguir cayendo. Eso dice la estrategia. Exactamente donde está en el gráfico diario, no sé. Puede ser incluso más abajo. No sabemos. Pero nosotros lo que sí podemos ver es en una temporalidad menor operar rebotes. Y nosotros en el de 4 horas estamos queriendo operar el rebote. Es decir, metiéndonos en el punto, en un mejor punto, digamos, para operar, si es que se da así, el rebote en el diario, o en todo caso, operar el rebote, simplemente el rebote en 4 horas. Entonces nosotros vamos a verlo para compra y venta, el gráfico de 4 horas. Y lo que habíamos marcado ayer, estábamos en esta velita. Luego de la velota, estábamos en la velita, déjame ver, aquí. Aquí estábamos cuando hicimos el análisis ayer, y yo te decía, como estaba apenas empezando esta velita, entonces yo te decía que vamos a darle chance unas 2 o 3 velas más para poder intuir que el precio ya se detuvo en el gráfico de 4 horas. ¿Por qué? Cuando ya se detiene el precio, nosotros ya podemos, vamos a quitar estos dibujos, en el gráfico de 4 horas, cuando ya se detiene, ¿sí? Yo veo que se detiene ya unas 3, 4, 5 velitas. El precio no baja ya. Y mientras aquí en el monitor va creciendo el valle rojo y se va girando, me va a dar un indicio de que va a empezar un rebote alcista a la media para seguir cayendo. Eso es lo que nos dice la estrategia. Entonces, si tú quieres, y ya hubo compras aquí, porque estamos anticipándonos un poquito. Te decía que si aquí vemos ya la confirmación, el precio va a estar sobre los 50 y más o menos los $56,000 cuando nos confirme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Intentar identificar si ya se detuvo el precio para poder entrar en compra antes de la confirmación. Bueno, al menos yo lo hago así, y por eso te estoy mostrando eso. Entonces, como aquí se detuvo, para mí ya se detuvo el precio, yo tengo una zona donde yo puedo arriesgarme a operar este rebote alcista a la media para seguir cayendo. Nosotros sabemos que en el gráfico diario tenemos fuerza bajista, entonces la operativa es el primer movimiento. Ahora, como siempre, ya repetimos lo mismo. No sé si es que ya incluso puede ser cansón un poco, pero al haber gente nueva, vamos a decirte otra vez cómo es la operativa. Entonces, la operativa es que si el precio se empieza a dar a favor, como en el caso de acá arriba lo que sucedió, ¿qué hago yo? Simplemente o tomo ganancias o protejo al precio de entrada. ¿Qué es lo que puede suceder? Obviamente, si se da a favor y está tocando la media, aquí arriba puede subir o puede bajar. Claro, aquí puede subir o puede bajar. La estrategia me dice que es para seguir cayendo. Ante ese peligro yo protejo. ¿Por qué protejo? Porque probablemente el precio aquí haga rango y comience a subir otra vez a buscar la siguiente zona. Como te decía, esto hay que verlo después. Este movimiento es después. ¿Y por qué puede suceder eso? Porque en el diario yo también voy a buscar ese rebote en el gráfico diario. Cuando aquí me dé la confirmación, en el de 4 horas yo ya debería estar protegido para esperar un rebote un poco más grande en el de 1 hora, en el diario. ¿Sí? Entonces la operativa es esa. Ahora, ¿qué pasó antes, en días anteriores? Creo que fue ayer, que aquí a mí me sacó a precio de entrada y ahora estoy comprando un poquito más de Bitcoin con los mismos dólares. Básicamente no se perdió, yo diría ganamos, porque estoy comprando más Bitcoin con los mismos dólares. No sé si es que está entendido donde nosotros tomamos riesgo, porque no me vas a decir mañana cuando esté en 56, 57 que quieres comprar, porque acá no se compra. Esta estrategia es muy efectiva para nosotros detectar zonas de riesgo, zonas de compra, y para detectar las zonas de no compra. Y precisamente cuando esté acá arriba es una zona de no compra. Y no significa que va a caer, significa que ahí no se compra, nada más. Entonces estoy ahí, yo estoy comprado, estoy esperando a que me confirme el rebote, que todavía le falta un poco. Porque recuerda, direccionalidad alcista y pendiente negativa del ADX. Si es que el precio se me da a favor, simplemente voy a poner el stop
a precio de entrada y que el precio haga lo que sea. Esa es la manera que nosotros estamos aprendiendo a hacer el trade. Y no sé si es que tú la tienes clara o tienes otro tipo de operativa o le estás metiendo short ahí. Yo creo que no. Pero te leo en la parte del chat. Por acá Abel dice: serio, se los dijeron millones de veces, ¿lo ves ahí? Yo sé que sí. Entonces, ¿qué esperan? A comprar hombres malos, dice Eduardo Pablo. Obviamente yo no puedo decirte si comprar o vender. Yo únicamente te digo lo que yo hice, lo que yo estoy viendo en el mercado, y espero que complementes tu análisis y tomes la mejor decisión. Dice por acá Silly, dice: jefe, buenas tardes. Habría que esperar antes de comprar, dice. ¿Cuántas velas habría que esperar antes de comprar? Fíjate, esto tú sabes que no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta, pero fíjate aquí. ¿Cuántas velas se esperó aquí para que empiece el rebote? La de caída, una que esperamos, y en la siguiente ya empezó a subir. Es decir, 3 velitas. Sí. En cambio, en esta vez, déjame ponerle un poquito más grande. En esta vez, en cambio, hemos tenido que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas. Porque yo compré ahí en la sexta velita para que me confirme. Acá también esperaste 1, 2, 3, 4 velitas. Entonces yo tengo más o menos un promedio de entre 4 y 5 velitas de esperarle. Para la amiga que me preguntó eso. A veces puede ser menos o puede ser más. Dice Estefano Pesaque. Dice: compró BET en diario y ADA en semanal. ¿Tú dónde tomarías ganancias? Dice de BET en diario y ADA en semanal. Déjame apuntar acá. Compró BET en diario y ADA en semanal. No sé cómo está. Tal vez ya están a favor. Tal vez lo que nosotros hacemos es ir protegiendo. Y cuando vemos ya un desarrollo importante en monitor y en ADX, simplemente cerramos con ganancias y pare de contar. Yo no me espero la debilidad, por ejemplo, porque cuando esperas la debilidad, el precio ya cayó. Como siempre sabes, los indicadores vienen después del precio. Ahora, déjame ver, me dices BET en diario. Sería interesante saber dónde compraste, si estás a favor, no estás a favor. Déjame ver acá. El gráfico diario de BET es muy parecido al de Bitcoin. Sí, entonces fuerza para abajo todavía tiene. Sí, eso es lo que hay que decirte en BET. Está dibujada ahí una tendencia, fíjate, esta es una tendencia que a lo mejor podría ser BET, no sabemos, pero hay que darle seguimiento. Nosotros en el gráfico de 4 horas vemos el posible rebote que también haría BET si es que Bitcoin lo hace. Y lo que nosotros hacemos es ir protegiendo los trades. Sería muy bonito que esto fuera tan fácil y decirte toma ganancias acá. Pero no es una ciencia exacta, como te digo. Y ante la incertidumbre vamos protegiendo. Si ya estás a favor, vas protegiendo y vas subiéndole el stop hasta donde tú consideres. De pronto cuando agarre aquí la direccionalidad alcista pendiente negativa, se va a dar un rebote. Entonces cuando esté tocando la media en el diario, sería un buen punto para tomar al menos el 50%. Sí, y el resto proteger. Eso es lo que yo haría. Recuerda que no te puedo dar consejos de inversión, pero eso es lo que yo haría. El resto, el 50% otro, le dejas correr y listo. En el semanal, ADA está llegando a nuestra zona de compra. Me dice que ya has comprado. Aquí en el semanal hay que armarse de paciencia con ADA. Y estoy casi seguro que no se va a perder en ADA. Porque tú sabes que es un buen proyecto. Tiene una tendencia alcista en el semanal con un retroceso importante que está terminando. Está llegando a su fin el retroceso. Más confianza te da cuando cruza el punto 23 y está ahí. Casi cruzando el punto 23. Es una tendencia de libro esto. Está perfecta la zona para ir comprando ADA. La gente que quiere acumular. Y como tú vas por proyecto en el semanal, aquí sí, baja más, compro más. Y supongo que tienes el capital para esperarte, qué sé yo, unos 6 meses,
un año, tal vez, tranquilamente vas a doblar tu capital. Eso es lo que te puedo decir en ADA. Está en una zona de empezar a acumular en el semanal. Y yo creo que sí, ya está casi tocadito el punto cero. Y ahí a comprar ADA. Y yo también voy a hacer lo mismo, te cuento. Pero bueno, no debía decirlo de manera general, pero ya lo dije. Entonces, eso para el amigo que me pedía. Dice acá, Charlie, compró Rose en 0.36, le podrías ver en diario y 4 horas para ver mi situación en 0.36. Rose. Esto dice que lo compró en el... Pero no sé en qué temporalidad le estás haciendo trade. Porque cuando tú haces una compra de una cripto, ya debes saber cuál es tu plan de acción. O sea, tú le compraste por el proyecto, compraste para hacerle un trade de pronto en la zona. Porque si tú entraste en compra, tú debes haber sabido ya cuál es el stop loss antes de entrar. Sí, es complicado cuando dicen, yo hice esto y ahora ¿qué hago? La respuesta ya la debes haber tenido tú desde antes. O sea, básicamente 0.36 me dice. Básicamente estás comprado aquí. ¿Cuál es tu situación? Está en el gráfico de 4 horas dándote un patrón de entrada en este momento. Todavía tiene el patrón de entrada. Deberías hacer el seguimiento a este monitor hasta que toque el punto cero. El precio debe subir, más o menos hasta como pensábamos ayer, creo que le hicimos este análisis. Entonces el rebote aún no se da, pero está ahí todavía sobre el papel. Está ahí direccionalidad alcista, pendiente negativa. Tenemos la zona y para arriba sí, el rebote. Entonces, si es que se empieza a dar el rebote, trata de salir con la menor pérdida posible en ese trade, porque tampoco sé en qué temporalidad compraste. ¿Sí? Porque si es que nos esperamos el diario, este es rango caída y tranquilamente puede tocar precios más bajos. Yo creo que sí también podría. Y básicamente yo te diría que no te preocupes. Lo triste sería que necesites sacar el dinero para alguna emergencia. Porque a la final, Rose me parece que es de los proyectos del metaverso, creo que es de algún juego, no estoy seguro. Pero ¿tiene una tendencia alcista en el diario? Sí. Sí, tiene tendencia alcista. Entonces, si tienes paciencia, yo creo que vas a tener incluso ganancias. Pero depende obviamente la situación de cada quien. Lee la cartera de cada quien. Es lo único que te puedo comentar. Dice aquí... Six Pandarix dice, puedes ver FTM, dice. Voy a verte la primera que me dejas porque dice, está atrapado en un long a 2.55. Igual te voy a preguntar cuál fue tu plan al hacer el long en FTM. Vamos a ver el long del amigo en FTM. Gráfico diario, tenemos proyección alcista, entraste en 2.55. Esta bajada es por Bitcoin, pero aquí FTM tenía claramente el patrón alcista, se empezó a dar, pero Bitcoin botó todo en 2.55, o sea, justo en la zona de no compra. Por eso es que te digo yo siempre, buscamos el patrón y la zona. Fíjate que el amigo compró con el patrón, pero en una zona que no se compra. Entonces, muchas veces hay que conjugar las dos cosas. Ahora, yo pienso que todavía tiene la misma esperanza de Rose. El patrón todavía está ahí, direccionalidad, y ya no está tan... El ADX no tiene la pendiente negativa como tal, pero la direccionalidad alcista está ahí. Tocaría que tenerle paciencia. 3X me imagino que está lejos tu precio de liquidación. Estará por el 1.20, 1.30 tal vez. Y también tiene una tendencia alcista. También tiene tendencia alcista. Ahora, la gente que está preocupada, ya saben que lo que tienen que hacer, tienen que meterle un poquito de fe. Porque aquí lo que tenemos que pedir es por Bitcoin. Si Bitcoin se desploma, no va a quedar parado nada.
Y eso ya no es trading, eso es simplemente conocer el mercado. Sí, entonces yo te dejo todavía la proyección alcista de FTM. Ajá. Por acá dice Eduardo quiere ver Alice. Perfecto. Vamos con Alice. Recuerda dejarme un tremendo like para ir creciendo el canal. Estamos como Bitcoin más o menos, como queriendo corregir en el semanal el canal, porque estábamos en un bull run de suscriptores, de vistas, y parece que nos quedamos peinando la gata un poquito. Estamos en rango caída. Y tu like nos va a ayudar a que retomemos esa tendencia alcista del canal. Así es que muy agradecido yo. Alice me dice, vamos a quitar todo esto. Alice, en el diario todavía no tengo la debilidad en el ADX. Para mí es importantísimo el ADX que no se gire todavía. Cuando pasa eso, cuando veo que no se gira todavía, yo te mantengo esta probabilidad en el de 4 horas. Todavía puede dar un último impulso si tú quieres, Alice. Esa es la proyección, no hay misterio. Osvaldo Tosta dice, saludos crack, puedes ver a 1 USDT, perfecto. 1 dice, no sé si es que es Harmony, no creo, porque me dice 1. Ajá, si hay, esta que está en KuCoin, me imagino, mi amigo, el amigo Osvaldo. Aquí estamos igual que Bitcoin. Igual que Bitcoin, el diario, direccionalidad bajista, fuerza. No tenemos compra en el diario, pero la zona, probablemente esta zona, por ahí se vaya ya deteniendo el precio. Pero no hay todavía confirmación en diario. Ahora en el de 4 horas, ¿nosotros vamos a poder operar los rebotes? Sí, lo mismo que estamos haciendo en Bitcoin. Y aquí, simplemente para operar un rebote, que lo que ya revisamos la otra vez, recuerdan. ¿Esto qué es? Para mí esto es una divergencia alcista. Sí. Que se quitó la confirmación. Correcto. Aquí debíamos estar con la direccionalidad alcista. Pero debido al último movimiento, la última velita nos quita la confirmación. Pero hay que buscarle las zonas donde arriesgar. ¿Y dónde arriesgas tú? ¿Arriesgas cuando está arriba o cuando está abajo? Yo arriesgo aquí. Todavía yo le esperaría un par de velitas. Como tú sabes, hay que esperar que se detenga el precio. Pero si es que se detiene y no cae, en las próximas velitas te va a dar un rebote para seguir cayendo. Sí, atento las próximas velitas que no caiga y entras en compra. Porque aquí le pones el stop loss pequeñito. Esa es la ventaja de estar en la parte más baja en este momento. Obviamente no sabemos el futuro. Y de pronto no es la más baja mañana. Pero eso no sabemos. Entonces por eso nosotros tomamos riesgo en esas zonas. Espérale un poquito, un par de velitas que no se desplome. Y si es que es así, dale el rebote ahí. Ok. Eso para 1 que me pidió el amigo. André Germani dice CSPR. Vamos a ver. CSPR. Me imagino que ya me dejaron su like. CSPR. Tengo que pedirlo porque después vemos el conteo de likes y se han olvidado de darme. Fíjate, CSPR. Le vimos alcista. Está el dibujito ahí. Le vimos alcista. Esto, fíjate aquí. De pronto empezó a subir. Pusiste el stop a precio de entrada. Aquí te sacó y empezó otra vez a subir. ¿Qué pasó aquí? Esto es el efecto Bitcoin nada más. Muchas veces operar sin stop loss da resultado, pero es un arma de doble filo. Entonces debes saber en cuál sí, en cuál no. Es complicado. El stop loss es el arte más complicado del trading en criptomonedas realmente. Direccionalidad y fuerza, eso es alcista, pero ahí no se compra. No es zona de compra ahí. Y el diario debe estar alcista, sí. Perfecto. No hay zona de compra, pero alcista CSPR sí. Ok. Por acá dice, me piden cake en todas las temporalidades.
Vamos a ver a Cake. Nosotros hicimos un análisis de Cake. Es más, yo hice una operación en Cake y perdí un stop loss. Y les voy a comentar dónde se hizo. Creo que por los $17. Donde estaba en esa última zona que te había mencionado antes. Estábamos aquí, fíjate. En esta última zona. Yo hice un trade en Cake. No sé si fue ahí, déjame ver. Sí, por ahí más o menos. O fue acá, no sé. Bueno, hice un trade, me sacó el stop loss. Y pare de contar. Decía que si pierde la zona de los $17, esta zona que está marcada. Yo había marcado la zona de los 10 y $11. Y si tú ves en este momento tenemos fuerza para abajo en Cake. Y el análisis es el mismo de Bitcoin. Exactamente el mismo. En el de 4 horas lo que podemos operar son los rebotes mientras tengamos esa confirmación en el diario. Ajá. Y aquí se dio cierta divergencia. En este sector nos dio la divergencia, la mejor. Bueno, acá también es divergencia. Y ya se está desarrollando el rebote que lo vimos ayer. Que decíamos que si Bitcoin no se desploma o hace el rebote, va a hacer este movimiento Cake y todo el criptomercado. Este es en el de 4 horas. El diario ya te digo que es bajista. En 4 horas es el rebote para seguir cayendo. Y en el semanal, que pidieron el semanal, está marcada la misma zona. Yo te decía que si baja de estos precios ya implicaría que Cake va a desaparecer si cae de los $9. Sí, entonces está llegando a la mejor zona de compra si la gente cree en el proyecto. Y listo, nada más. Esperarle ahí para comprar a un mejor precio Cake. Si quieres operar el de 4 horas, rebote para seguir cayendo. Nada más. Ok, vámonos. Seguimos en el chat. Dice Charlie López. ¿Qué onda? Dice, podemos ver a Sand. CHZ. Sí, Sand. Sí podemos analizar. Y CHZ también. Vamos a ver. No sé si Sand ya retrocedió lo suficiente como para poder comprar. Fíjate que Sand todavía no tiene la debilidad en el diario. Por lo cual un trade en 4 horas es factible. Es factible. Vamos a quitar esto. Bueno, aquí habíamos marcado el retroceso y la zona que vamos a esperar a Sand. Y por ahí está llegando a la zona. Y lo que nosotros suelo decir esto. Mientras más cerquita a la media, mejor. Y un trade en 4 horas para Sand. El gráfico diario ya está muy desarrollado y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, ese es el riesgo que vas a correr si quieres operar a Sand en 4 horas. Está llegando a zona de compra. Sin confirmación, esperarle un momentito más a Sand para verle ese trade. CHZ. Ajá, CHZ. Vamos a verle el diario. En el diario tengo, está en la zona, en el diario. Zona en el diario. No tengo confirmación todavía, pero hay que estar atento aquí a esa zona para la confirmación. Y en el de 4 horas estoy con el ADX debajo del punto 23, lo que me indica que no hay fuerza para que caiga. Y en 4 horas, no me gusta mucho el de 4 horas, más me gusta el diario. Aquí necesito la confirmación también, la direccionalidad alcista, para poder ver este rebote en 4 horas. Pero yo operaría el diario, es decir, compraría sobre esta zona, le pusiera el stop loss y me voy de ahí una semana o más. Eso en CHZ. Alcista sí, sí es alcista en el diario. Ok, por acá quiere Obed Vera, quiere REC. Vamos a ver REC. Ya no le metas tanto spam. Vamos a ver a REC. Perfecto. Vamos a ver a BAT también quiere Fernando. Ok, vamos a ver por acá. Si es que querían otro. Shawanai dice que quiere AXS. Ok.
Vámonos por acá a ver si es que hay alguno más. Charlie me dejó un tremendo like. Muchas gracias. Vamos a ver AVAX. También quieren Gala. Está Jaime Lara, está bravo ahí. Dice que quiere TLM. No hay por qué estar enojado. Al amigo Jaime. TLM, vamos a ver. TLM. Perfecto. Vamos a ver a ENS. Perfecto. Vamos ahí. Luego copiamos más criptos. No se preocupen. Mientras reviso, sí no te puedo leer. Y a veces se enojan porque dice más te escribo y no me lees. Pero cuando estoy analizando el mercado, estoy con la mirada en otro lado. No veo el chat. Y lo que pasa es que el chat se refleja, bueno, mi voz se refleja 15 segundos después de lo que yo hablo. Entonces, tal vez ahí hay un desfase y se enojan porque no puedo leer. Aquí tengo fuerza y dirección en el gráfico diario de REC, pero ahí no se compra. Por lo menos el retroceso del gráfico de 4 horas, por lo menos. Entonces, aquí esperarle, no sé, tal vez por aquí en esta zona, no sé lo que vaya a hacer el precio, pero aquí tengo que esperar a ver mi patrón de compra. Y también vigilaré el diario cuando estemos aquí, para ver que no me dé la debilidad. Eso es lo que haría. En REC, imposible que yo compre ahí. Con el patrón que tengo acá, no se puede comprar. Ok, vamos con BAT en diario, me decía. Ajá. BAT en diario. Es alcista, lo que decíamos ayer. BAT es alcista, pero no era una zona de compra ayer, pero es alcista. Entonces hoy se desarrolla. Y fíjate, la velita tampoco influye mucho hasta ahora. Está perfecto. Y en el de 4 horas no teníamos el patrón. Y esto es lo que te decía yo que no podemos ver con la estrategia. Esto, que en medio retroceso, en la mitad del retroceso, le entre volumen y que la gente empiece a comprar. El patrón de compra en estas situaciones lo ves en 1 hora. Y aquí está, fíjate. Con mayor riesgo te toca buscar el patrón en 1 hora, porque aquí te dio el patrón. Justamente después de la primera velita verde te dio el patrón de entrada al alza. ¿Sigue con fuerza? Sí, fuerza y direccionalidad. Pero ya no se puede comprar. Pegadito a la media no se compra. Ni en el de 1 hora, ni en el de 4 horas. Está en la parte más alta, no se compra. En el diario no se compra. Y en el semanal no se compra. Entonces BAT está incomprable. Alcista, pero incomprable BAT. Vamos con AXS. A mí me gusta XS. Ahí donde está. Ahí donde está me gusta. Gráfico diario para arriba AXS. No hay que darle vueltas. Y en el de 4 horas también. Está ahí como que quiere y no quiere. Nos falta igual la confirmación, pero está en la zona. Esto era lo que vimos ayer. Y ahora simplemente vamos a actualizarle nada más. El rebote en AXS. Más me gusta el diario si quieres de AXS. Vamos a ver la cripto Gala. También estuvo tremendamente alcista sin opción de comprar. Fíjate aquí lo que vimos, este pequeño. Esto es lo que te decía ayer, fíjate. Si es que quieres comprar, fíjate en el de 1 hora, tiene entrada en este momento, te decía ayer. No sé si es que alguien estuvo atento ayer al streaming, al análisis de Gala, que te decía que en 1 hora te da entrada y ahí puedes incorporarte, pero son trades pequeñitos. Perfecto, me parece bien esto, lo que hizo. Ahora en 1 hora también te está dando entrada. No me gusta la zona que perdió las medias, pero entrada al fin sí. En 4 horas nos falta todavía un poquito. Un poquito nos falta para que se dé aquí el próximo patrón de compra. A mí más me gusta cuando está cerca de la media. Más me gusta. Entonces le esperaría yo un poquito para ver cómo retrocede lo que falta. Porque alcista va a ser al fin, sí. Sí va a ser alcista Gala. Porque el diario tiene fuerza y dirección. Sí, entonces ahí
simplemente vele dónde se compra Gala y también calcúlale el stop loss. Eso, TLM. Vamos con TLM. Alcista. Perfecto, está el ADX está cerquita del punto 23, lo que a mí me indicaría, simplemente déjame ponerle más acá. Me indicaría que estoy ante una zona de compra. Este es el de 4 horas. Y en el diario todavía me permite hacer el trade en 4 horas. Por el ADX que tiene fuerza todavía. Entonces en 4 horas puedo arriesgar ahí. Y yo creo que sí. En el de 4 horas. Eso para TLM. ENS también me pedían por ahí. Ajá. Aquí no, en cambio. Aquí ya no. En el de 4 horas tengo una divergencia que se está dando el resultado en este momento. El resultado de esta divergencia bajista. Entonces simplemente voy a esperarle acá. Que haga el precio ahí. Es rango caída. No sé qué haga. No sé si haga rango o haga caída. Pero yo le espero a que se desarrolle. Y luego me meto en compra. Tal como está. No hay compra aquí. A esperarse un ratito. Y esto en el diario me imagino que es alcista. Bueno, no tiene ni... No tenemos nada ahí para verle en el diario. Pero es alcista. Simplemente por verle así. Ok. Perfecto. Vamos a copiar más criptos que... ¿Quieren ver más criptos? Frontal dice hombre malo ENJ. Vamos a ver a Engine. Perfecto. Vamos a ver a Tita. Vamos a copiar unas 5 criptos más o menos. Gisela me dejó ya su like. Muchas gracias. Dice, se cae Bitcoin, Alejandro Torres. Tal vez es por eso que vi la velita de este último análisis. Puede ser. Litecoin en diario. Vamos a ver. Obviamente saben que si Bitcoin retrocede se va a llevar el 90 o el 95% del mercado. Solana. Y no es excusa, pero así funciona. Y ya se vio Rose. Sí, ya se vio Rose al amigo Jaiman. Alejandro quiere KDA. Perfecto. Maná creo que ya vimos. Maná, déjame ver. No hemos visto a Maná. Vamos a poner Maná. Por acá. Yo Bitcoin dice. Frente a Bitcoin. Vamos a ver, parece que está haciendo trade frente a Bitcoin. Ok, vamos por acá. Ya está Litecoin. XRP. Ya tengo apuntado Solana. Nos vamos a cero, dice. Corran, corran. Que se va el Titanic. Y esta Sol. Vamos a ver estas criptos que me dejaron. Engine. Engine, divergencia bajista, incomprable todavía. Hay que esperarle. Hay que esperarle. Direccionalidad y fuerza para abajo. No se compra. Todavía hay que esperarle un poquito, una semana al menos. Para el próximo domingo hay que ver qué es lo que pasa ahí. En Engine. Vamos con Tita. Y vamos a ver aquí. Si Bitcoin cae, vamos a ver. Fíjate Tita cómo está. Fíjate, Tita empieza a hacer ese mechazo igual. Vamos en el de 4 horas. Estuvo mejor Tita en el de 4 horas ya rebotando a la media. Y en el diario era alcista, me imagino. Sí, en el diario era alcista. Todavía es alcista en el diario. O sea, a mí me gusta todavía lo que tiene Tita, fíjate. Y voy a marcar esta zona yo. A ver, déjame, le quito. Esta zona está interesante porque aquí están comprando. La gente no ha dejado caer ahí Tita. Y tengo aquí la direccionalidad alcista del monitor. Pendiente negativa del ADX. Esto es el rebote. O sea, todavía está ese patrón. Y aquí este es el efecto Bitcoin simplemente. Porque en 4 horas debe estar igual. 2 velitas y Bitcoin tiene
Bueno, la primera velita de Bitcoin. Pero ahí está, estamos en la zona. Vamos a la siguiente cripto. Dice Litecoin. A ver, déjame ver. LTC. Ok, Litecoin. El mismo análisis de Bitcoin, es lo mismo. La velita, yo imagino que aquí, si es que alguien agarró riesgo en Litecoin, debe tener un stop loss. Y final, o sea, si es que se desparrama de aquí el precio, para eso es el stop. Por eso es que no debes meter todo tu capital en una operación. Hay que ir dividiendo, gestionando el riesgo. Porque la idea no es hacerte millonario con un trade. La idea es gestionar el capital, los trades, para que los que ganes sean más rentables a los de los que pierdes. Entonces la suma que te dé en positivo simplemente. De eso se trata la rentabilidad del trading. Vamos a ver en Solana. Y todo está con la velita de Bitcoin, me imagino ahora. Solana, creo que ya vimos. Déjame ver. Acá. No vimos. Solana. Tenemos ese análisis. El patrón se conserva. Aquí ya no me... Fíjate que por la velita que está pasando en este momento, el ADX, en vez de girarse a la baja como necesitamos, se está girando, o sea, está agarrando fuerza del movimiento anterior, que es bajista. Entonces, atentos con eso. Y simplemente el análisis se mantiene. Si alguien tomó riesgo, simplemente el stop loss. No pasa nada. Vamos con KDA. Y también está con la velita de Bitcoin, fíjate. Pero estamos en la zona de KDA, en el de 4 horas. Vamos viendo el diario. Pero en el diario nos falta un poquito. Está marcada esta zona o esta zona. Hay que esperarle un poquito para ver que se empiece a girar aquí este valle rojo y ver dónde podemos entrar en compra en KDA, porque está haciendo el retroceso y finalmente pienso que va a retomar la tendencia alcista. Entonces atento a la zona, está llegando ya. A esperarle un poquito en el diario. Eso para KDA. Vamos con Maná. Ok, gráfico diario. Te decía ayer que no me gustaba el gráfico diario, porque ni siquiera tengo fuerza en el ADX. Tengo la direccionalidad, pero no me gusta el diario, si te soy sincero. Ahora el de 4 horas te va a dar una entrada sobre la zona, justo aquí en el retroceso que habíamos marcado. Vamos a actualizarle aquí sobre la media. Sería la zona, porque ¿estás seguro que va a subir? No, pero aquí podrías ponerle el stop loss más pequeñito. Entonces espérale un poquito, mientras más abajo, mejor. Para arriba en el de 4 horas simplemente. Eso para Maná. El amigo Abel Painting and More dice que me dejó un tecito ahí, una colaboración para el canal. Así es que muy amable al amigo Abel's Painting. Muchas gracias. Vamos, acá quiere Yoyo, pero frente a Bitcoin quiere el amigo, fíjate. Yoyo frente a Bitcoin. Aquí lo que pienso yo que el amigo está buscando que Bitcoin caiga y que Yoyo caiga menos que Bitcoin. Es la única manera con la que este gráfico se va a ir to the moon. Pero si nos guiamos por los patrones de la estrategia, esto es en el... Vamos a ver el diario. Tiene fuerza y dirección. Vamos a ver cómo nos queda el punto de control. Cómo sabemos ubicarlo. Está perfecto. Sobre punto de control, sobre medias móviles. Aquí yo te voy a dejar alcista, pero la zona no me gusta para comprar. O sea, yo no compraría. Yo compraría luego de algún retroceso. Sí. Alcista sí es fuerza y dirección. Es lo que podemos ver. En 4 horas también fuerza y dirección. Ajá. Y si está así el stop loss sería lo interesante. Ver cuánto te queda. Tal vez un 11%. Si te gusta arriesgar por ahí, podrías
incluso en el de 4 horas meterte, pero yo esperaría un patrón más claro para la entrada. Alcista sí es, pero no me gusta la zona. XRP USDT. Master Plan dice, tío ABC, ¿cuándo empieza el nuevo Bull Run? Sería después de que Bitcoin en el semanal corrija todo lo que tenga que corregir y que se dé toda la zona de peligro en el semanal de Bitcoin. Ahí tendríamos una mayor probabilidad de empezar un movimiento alcista fuerte tal vez. Entonces aquí en XRP estamos con el mismo análisis de Bitcoin. El diario. Sí, está igual que Bitcoin. Fuerza en el diario para abajo. Y en el de 4 horas opera los rebotes luego que se detiene el precio. Mismo análisis, no te puedo cambiar nada aquí. El rebote. Eso es lo que queremos operar para seguir cayendo. El amigo quiere AVAX y AVAX ya se revisó, mi estimado Mateo Mule. Está revisado hace unos 10 minutitos. Dale para atrás al programa. Y mientras tanto que le das tú para atrás, te comento que tenemos un link, una lista de reproducción para que entiendas y aprendas las partes básicas de la estrategia del amigo Jaime. Es decir, luego de tú estudiar esta lista de reproducción, espero que estés en condiciones de hacer tus propios trades o al menos entender un poco más cómo es que hacemos el análisis. Creo que te va a servir bastante porque es una información que no existe en otro lado. Dice el amigo Abel's Painting and More, dice Gitcoin. No sé si está Gitcoin en CoinMarketCap. Si es que está ahí, con mucho gusto analizarte la criptomoneda, mi hermano Abels. Déjame terminar con esto. Entonces, ve a verlo. En la pantalla final tienes 3 listas de reproducción que son indispensables igual para hacer trading en Binance, la gente que es nueva. Y te comento que tengo un link de referido para que crees tu cuenta y te ahorres el 20% de comisiones en spot y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. También están regalando hasta que se termine el mes de diciembre $50 a las cuentas que se van creando con ese link. Tienes que hacer 3 tareas, las cuales les estás leyendo en ese momento. Es un depósito de 100, un monto de trading de 1000, me parece que es. Y para el siguiente cupón, un monto de trading de 20,000. Entonces ahí te van a estar obsequiando esos $50 la gente de Binance. Correcto. También no sé si es que, sí les dije ayer. Estamos trabajando con una marca de mercancía cripto. A la gente que le gustan las criptos, aquí hay una variedad de mercancía. Hay sudaderas, hay camisetas, tazas, gorras, que las entregan en varios países del mundo, casi a nivel mundial me dicen que están entregando esto. Probablemente tendrás que consultar en la parte de servicio al cliente. Aquí a la derecha tienes un WhatsApp, acá en la parte de abajo donde te estoy marcando, y contestan 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ahí le preguntas cualquier cosa. Lo que sí te adelanto es que aceptan criptomonedas, prácticamente todas las criptomonedas listadas en Binance. Entonces tú les dices, tengo Shiba y quiero comprarte, y te van a aceptar. Entonces simplemente ahí te dan la dirección, haces el pago, la transferencia en la criptomoneda que tú quieras y haces el pago. También comentarte que todo el mes de diciembre están con estas ofertas. Está con una rebaja en el precio de la mercancía. Y aparte también con el código de referido de ABC Bitcoin te van a descontar sobre ese precio. Te van a descontar el 10%. Así es que la gente que quiere hacerse su regalo de Navidad, ahí podría comprarse alguna cosita. Y espero que les guste porque es una excelente calidad. Porque yo tengo una sudadera y está muy muy chévere. Ok. Dice Charlie, te confundiste y no analizaste AVAX, dice. Después de AXS, déjame ver por acá. ¿Verdad que no está AVAX? ¿Verdad que no está AVAX? Vamos a ver AVAX en este momento. Ok.
AVAX decíamos que iba a tener el rebote, fíjate, y aquí está el rebote. Ahí está el rebote. Se dio el rebote. Gráfico diario. En el diario no tenemos zona de compra todavía, pero en el de 4 horas ya hubo. La divergencia que vimos, zona de compra, rebote. Y aquí todavía en teoría tendría que seguir rebotando, pero creo que Bitcoin está cayendo. Bueno, esta velita es por Bitcoin en este momento. Sí, todavía yo mantendría... Ya no es una zona de compra, obviamente. Aquí ya no se compra. Pero si es que tú entraste donde tenías que entrar, ya deberías haber protegido. O sea, estás a punto de que te saques y no tomaste ganancias. Pero ahí está. El rebote es para seguir cayendo, como ya sabemos. Eso en AVAX. Es que está una velita. Sí, está una velita. Y fea esa velita. Pero ahí va. Dice Manuel Carrera, quiere ver... ILB, dice ILB. Vamos a ver a Hitcoin para el amigo que me dejó ahí el tecito. No sé si se acuerdan. Dice Hitcoin. Y si está en KuCoin. Aquí suele haber muy buenas criptos en KuCoin. También hay un link de referido del canal para KuCoin. Y puedes crearte ahí tu cuenta. Está en la descripción de este canal. 4 horas. Fíjate que en el diario tenemos fuerza y dirección. No sé qué noticia tuvo, o es algo del metaverso o algo, porque esas son las que están explotando. Pero en este punto yo no te podría decir que es una zona de compra. Porque no, estamos en la parte alta. ¿Tengo fuerza y dirección? Sí. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos fuerza y dirección? Intentamos incorporarnos al movimiento luego de un retroceso en el de 4 horas. Entonces aquí apenas está empezando el retroceso y esperemos que no caiga tanto y nos haga más bien un rango. Y luego ves si te incorporas a la tendencia alcista, a ese movimiento alcista. Esperemos que no sea un meme, que sea un proyecto, porque si es un meme esto va a ser así. Va a caer. Por acá parece que pasó algo hoy con alguna cripto parecida. Algo así. Pero si es que no hace esto, está muy bien. Si es que aguanta esta zona. Y en el de 4 horas te incorporas a un movimiento alcista después. En Hitcoin. Vamos a ver ILB. Dice, ¿crees que en este momento liquiden los stops loss y se dé el rebote alcista? Sí, todo es posible, mi estimado Fernando. Y recuerda que el mercado es manipulable y manipulado. Entonces, varias veces han hecho eso. Entonces no hay que descartar. De hecho, si es que me permites decirte lo que yo voy a hacer. Yo voy a intentar hacer una compra más abajo aquí. Por el área de los 52, 500 más o menos. Porque siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Van a liquidar. Porque obviamente aquí hay gente que ya se está metiendo en long a 50, a 100x. Y ellos saben que aquí está la carne. O sea, aquí le meten un mechazo aquí. Y el exchange tiene para pagar los sueldos de un año capaz. Entonces, no es nada descabellado que eso suceda. Pero eso ya es de especulación, ahí eso no es de estrategia, ya va un poquito más allá. Illuvium, vamos a ver el diario, que es el que nos da la dirección principal del movimiento. Todavía yo pienso que es alcista, ha perdido fuerza, eso sí. Pero en el de 4 horas se puede hacer un trade hasta el máximo anterior al menos, y yo creo que sí. Entonces estás llegando a esta zona de compra que sería, mientras se te forma aquí la direccionalidad alcista para hacer este trade, simplemente hasta esta zona. El primer rebote, digamos, para ILB. Porque el diario no me gusta, no tiene tanta fuerza, por eso te dejo así nada más. Ok, dice acá Ajo Seim Soto, dice Bitcoin lo analiza al inicio siempre. No sé si le está contando a alguien o
o es pregunta. Dice, Ada, ¿cuánto entrada en el semanal? Habíamos marcado zonas, mi estimada Maye Tomás Lavilla. Marcamos una zona porque no podemos darle exacto en qué centavo se va a comprar. Pero ahí está ya el análisis hecho en el semanal. Dale para atrás. Sand, y ya revisamos. Vamos a ver a Phil, dice por acá el amigo. Cristian. Vamos a ver. Rode CTZ dice DCR, quiere ver. Perfecto. Dice, ¿a partir de qué porcentaje tomas ganancias y subes el stop? Saludos, profe Diego Martínez. Generalmente yo protejo cuando tengo más del 5%. Pero por ejemplo en una operación de AVAX que tenía, creo que hace una semana, si no estoy mal, puse el stop a precio de entrada, me sacó el stop y empezó a subir. Entonces, como te cuento, el stop loss muchas veces te juega en contra. Suele suceder, pero es un arma de doble filo. A veces te salva y a veces te condena. Entonces tú ahí, poco a poco hay que ir viendo dónde sí le pones, dónde no le pones. Por ejemplo, en monedas fuertes, que ves que en la temporalidad superior tiene una fuerte tendencia alcista, preferible no le pones. Me ha pasado eso a veces, que me funciona mejor sin stop loss. Pero al estar aquí con tanta gente, tantas personas nuevas, siempre el stop loss en teoría es nuestra protección ante la manipulación del mercado. Entonces hay que decirles que vayan operando con stop loss, o al menos un stop loss mental, que es lo que dice el maestro. Ok, dice DOT, no sé si vimos DOT. No vemos DOT, vamos a ver DOT también. Perfecto. Maná y HOT lo vieron, dice Frank Vargas. Vimos Maná y no vimos HOT. Voy a apuntar HOT, que esa es la que nos falta. Ok, vamos con Phil. Recuerda dejarme tu like, porque es importante para que el video se muestre a más personas. Simplemente por eso. Acá estamos. Phil en el diario. Fíjate, aquí está ya confirmando en el diario este rebote. Patrón de rebote en el diario, sí, pero ya la zona ideal de compra y ya por el stop loss no es ahí. En Phil te va a quedar un stop grande. Por eso es que muchas veces nos toca tomar la decisión antes de tener la confirmación. Pero el rebote, yo creo que ahí está, en el de 4 horas está listo para seguirse dando. Aquí en el de 4 horas puedes unirte al rebote luego de que retroceda todo esto. Entonces probablemente aquí va a ser esto, y si va a seguir subiendo, ahí. Luego del retroceso en el de 4 horas, para arriba Phil. Muy bien, lo hubiéramos visto antes, pero ya ni modo. DRC dice. Esta está en Uniswap. Y aquí no hay la velita. Aquí no, yo creo que no haya sido esta la que me mandaste a revisar. DRC. Déjame ver si es que es la otra que apareció aquí. DRC. No, pues es la... Solo hay esta. O será la que está acá en Bittrex. Uniswap, Bittrex. Tal vez es esta que está en Bittrex. Probablemente sea esa. Y acá, complicado el análisis. Fíjate que a mí, como te decía, a mí me gusta ver estas divergencias. Fíjate, cuando el precio cae. Y aquí el oscilador se nos va haciendo cada vez más pequeñito. Luego esto generalmente tiene ese resultado que estás viendo. Ahora, si es que tienes tú esa cripto, yo esperaría un movimiento como estos. Incluso le pondría una orden aquí, limit, para que se venda en el mechazo. Porque fuerza tiene. Pero operable con estrategia y todo eso, a mí no me parece. El stop loss ahí es muy grande, casi que del 20%. Entonces, complicado donde está. Si entraste antes, perfecto, está muy bien, pero ahí no es zona de compra para esa cripto. Espero que sea esa la que me dejaste. DOT.
Vamos con DOT, mismo análisis de Bitcoin, misma configuración, misma zona, mismo patrón de abajo, fuerza para abajo. Y en el diario, en el de 4 horas, lo que estamos esperando es el rebote. Lo mismo. Y aquí ya teníamos, nos faltaba simplemente, teníamos direccionalidad y la pendiente del ADX necesitábamos un poquito que se gire y aquí se está perdiendo el patrón. Se está agarrando fuerza para abajo, pero si tomaste la decisión, tú debes tener un stop loss en algún lado, o aunque sea un stop loss mental, y es el riesgo que se corre al asumir el riesgo. La palabra lo dice, asumo el riesgo y ahí voy. Si vas dentro, toca ponerle fe a tu propio análisis. Vamos con HOT. Vamos con Holochain. Ajá. La misma situación de las demás. Teníamos el patrón casi confirmado de rebote. Y con estas dos velitas se está perdiendo. Pero lo que sí estamos en la mejor zona para arriesgar el rebote. ¿Y por qué es la mejor zona? Por el stop loss simplemente. Aquí pones un stop loss. Y puedes arriesgar. Solo por eso. Dice Guillermo Álvarez, GRT. Déjame ver si es que no revisé GRT hoy. No revisé GRT. Vamos a ver. Vamos a ver GRT. Ok, vamos a ver. Eternal dice. Eternal. Ok, vamos a ver a Bake. Cake ya revisamos. Vamos a ver a Bake. Phantom también ya se revisó hace rato. No hay de qué, mi estimada Lorena, muchas gracias a ti. AMP dice en 4 horas y semanal. AMP. Perfecto, vamos acá con estas criptos. GRT. Ok, vamos a ver el diario primero. Confirmando, fíjate la entrada. Confirmando la entrada. Para arriba, no hay cómo dejarte para abajo. GRT. Para arriba, GRT. Perfecto. En el de 4 horas debe estar ya sobre el punto de control. Perfecto. Para arriba. Rompe y apoya. Aquí tenemos todavía fuerza en el ADX. Y yo te dejaría así. Rompe, apoya y para arriba. Está bien. GRT. Vamos a ver Eternal. Eternal. Este está contra Ethereum envuelto y es un token app. No sé qué quieren revisar aquí, la verdad. Eternal. No, pues aquí no sé contra qué revisar. Este es un token apalancado. O sea, aquí no creo que pueda revisarte esto, mi estimado amigo, el que me pidió eso. Tal vez está en algún exchange, no sé. En Pocoin dice, esas no vamos a revisar. Pocoin. Con razón. Que no existe aquí. Vamos a ver a Bake. Algo más serio. Vamos a ver a Bake. Lo mismo que está haciendo Bitcoin. Y aquí está la prueba. Fíjate. Cae Bitcoin. Y cae Bake. Cae Bitcoin. Y cae Phil. Cae Bitcoin. Cae GTC. Cae Bitcoin. Cae AVAX. O sea, cuando cae Bitcoin cae todo. No hay que andarle dando vueltas. ¿Estoy en la mejor zona de operar el rebote? Sí, todavía. Es que la velita no, es la zona y el patrón que en este momento se está perdiendo, pero después cuando está por acá dicen si hubiera comprado acá, ¿no? Entonces cuando te está marcando la zona te da la oportunidad y es la idea tomar riesgo, simplemente. Vamos a ver AMP. Y AMP
Ah, esta estaba en Coinbase, creo que tenía más historial. AMP. Sí, déjame ver en Coinbase, aquí. Esta creo que le revisamos en estos días y decíamos que era alcista. Mantenemos alcista y se está dando... le dejamos ahí alcista, el mismo análisis. Ya vas a destiempo si es que quieres comprar ahí, o simplemente si ya entraste, ir protegiendo el trade. Me parece que en AMP. Eso para los amigos. Recuerda, la página se llama Crypto Merch, que me estaban preguntando los de las camisetas con logotipos referentes a cripto. No sin más, simplemente regálame tu like, suscríbete al canal si es que aún no lo estás. Recuerda que mañana vamos a estar con el análisis de domingo, como siempre, y yo muy agradecido de que me acompañes desde donde te encuentres. Así es que muchas gracias y nos veríamos el día de mañana. Nos despedimos con la canción y el video. Chao. Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste.